Tener una vivienda es un derecho humano del cual no todas las personas pueden gozar, y quienes sí logran tener un patrimonio tienen que vivir al asedio de grupos criminales dedicados a despojar de sus patrimonios a las familias. Tan solo de enero a abril de 2025 se registraron 282,000 denuncias por este delito, y eso no sabemos cuál es la cifra negra de los casos que nunca se denuncian. Y además, como vemos en la gráfica, hay entidades donde la situación es todavía más crítica. Grábalo, trae la pistola, súbelo en vivo. Aquí está, miren. A la página. El caso de la señora Carlota, presunta víctima de despojo de su vivienda y que terminó asesinando a 2 personas, puso de nuevo en la agenda pública un fenómeno que se ha venido recrudeciendo, particularmente en los últimos 5 años. Entonces han llegado de noche, han sacado a la gente y ahorita hay 4 casas que estaban bien y que de momento no supimos qué pasó y ya están en venta, pero no sabemos quién las vende. El Código Penal Federal y los códigos penales de los estados y la Ciudad de México reconocen el delito de despojo como aquel en el que una o varias personas toman posesión de un bien inmueble, casa, departamento, terreno o bodega sin ser los legítimos dueños, y a veces lo hacen de manera violenta. Pero el despojo realmente es un delito. ¿Por qué? Porque esa persona entra a la fuerza, ya sea por engaños o porque te amenacen o por ciertas circunstancias. Te despojan de tu bien inmueble, que es lo que ha estado sucediendo en estos últimos 5 años. Y son personas adultas mayores las que se convierten en las principales víctimas por sus condiciones de vulnerabilidad. Son personas generalmente que tienen más o menos el tiempo que yo tengo, que la mayoría de las personas vivimos aquí, más de 50 años. Se están aprovechando de personas adultas mayores que en su condición de vulnerabilidad que pues no tienen acompañamiento jurídico, no tienen familiares cercanos o no tienen una red de apoyo, pues les hacen firmar documentos que dan la apariencia de un traslado de propiedad legítimo. Otro modus operandi de los criminales invasores es ofrecer préstamos y en garantía piden las escrituras para luego hacerse de la propiedad. Pues precisamente, ¿qué te piden para un préstamo? Tus escrituras. Mucha gente cae en esa situación. Pon tú, si te prestan 50,000 pesos, ¿das tus escrituras por esa cantidad? Pues no, pero como le comento, son personas ya mayores, son personas que a veces no tienen quien las oriente. Mega Noticias, Andrés Solís. A inicios de junio de 2025, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dijo que el gobierno federal estaría pensando en permitir que quienes han invadido viviendas las puedan pagar y entonces convertirse en propietarios. La presidencia lo tuvo que matizar y dijo que va a depender de cada caso. Y para hablar sobre la realidad de esta crisis, me da mucho gusto recibir en Mega Noticias a Juvenal Lobato, abogado y representante de la Comisión Nacional de Vivienda en la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muchas gracias, Juvenal. Y déjame preguntarte, ¿qué fue lo que realmente quiso decir el titular del Infonavit? Si nosotros entendemos a la literalidad, pues lo que quiso decir fue que se quiere legalizar algo que tiene un origen ilegal. Es decir, en el contexto de la declaración, pues señala que de esas viviendas que catalogan como emproblemadas, pretenden regularizarlas. El problema es que, dado como lo declaró, pues dice, si alguien llegó y ocupó una vivienda, que ojo aquí, entendemos que son las viviendas cuyos créditos otorgó el Infonavit, que creo que eso es bien importante de señalar, ¿no? Porque no sé, tampoco vamos a ser fatalistas de todas las viviendas que están en México desocupadas, no. Aquí hablamos específicamente de aquellas viviendas que están o que se pretendieron otorgar a los trabajadores a través de un crédito del instituto, que se otorgaron, pero que por alguna razón, decisión de los propios trabajadores, las abandonaron. Como consecuencia de esto se vandalizaron, se generaron circunstancias en las que ya nadie vivía y de repente llegan personas y las ocupan. De esas viviendas son de las que estamos hablando. Entonces el director dice, a ver, nosotros tenemos un universo de viviendas que están en ese contexto y si hay personas que las están ocupando con esta idea de que hacer efectivo el derecho a la vivienda, ellas vamos a buscarlas para decir, oye, puedes rentarlas y después adquirirlas. Pero hay que decirlo, incluso esas personas que están ocupándolas
pues no necesariamente son derechohabientes del Infonavit. Entonces ahí donde se genera el problema. Por un lado, en esta situación que desde luego es irregular, legalizar algo que se hizo de manera ilegal, y por otro lado, que incluso puede haber que sean personas que ni siquiera sean derechohabientes en detrimento de los trabajadores que sí son derechohabientes del Infonavit. ¿Cuál tendría que ser la ruta legal y técnica entonces? A ver, es que este es todo un tema que viene de atrás. Esto que se genera o el problema, por supuesto, que nos parece que tiene que o debe tener soluciones distintas. A ver, no es una cuestión que se haya solucionado de manera sencilla. Yo te debo decir, en mi carácter de representante del Coparmex en la Comisión de Vigilancia en su momento, en la Comisión de Vigilancia, perdón, del Infonavit, pues siempre se discutía, oye, ¿cuál es la mejor propuesta? No es un tema sencillo, ¿eh? Eso sí hay que dejarlo muy claro. ¿Cómo regularizo esto? ¿Cómo tomo posesión de esas propiedades si soy el Infonavit? En su momento se intentaron, por ejemplo, Andrés, una serie de medidas como modificar los códigos civiles de los estados para que el instituto, cuando hubiera este problema, pudiera tomar la vivienda, recuperarla y ponerla en habitabilidad otra vez y por lo tanto ponerla en crédito. No se aprobaron estas reformas, eran reformas legislativas. Se buscó también por ahí crear programas de recuperación de vivienda que tampoco terminaron por funcionar. Entonces, también hay que decirlo, no es un problema de solución sencilla, pero sí nos parece que esta otra solución que se plantea, pues es la menos buena de todo el universo de soluciones que pudieran existir. Si tú me preguntas a mí como abogado, yo creo que una solución muy buena podría ser justamente que en los juicios que se inician por parte del instituto en su momento o los que se vayan a iniciar, tuviera una mayor facilidad de recuperación de la vivienda en tanto inicia el juicio. Pero aquí nos encontramos con la oposición que hoy manifiesta el gobierno a este tipo de medidas porque dicen que se traducen en desalojos. Yo creo que una cosa es querer hacer efectivo el derecho a la vivienda, que en eso nadie puede estar en desacuerdo, y otra muy diferente, pretenderlo hacer señalando que haya una vivienda en Ecatepec o en Altecamac, en estas zonas donde se construyeron estos fraccionamientos, de cualquier persona que llegue y las ocupe y más. Por ejemplo, si hoy en día se dice que están vandalizadas. Entonces, ¿cuál es la ruta? Yo creo que pensar en otras soluciones, eso sería lo primero. Esta parte legal que te digo puede ser una, y la otra, pues sí, hay que reconocerlo, no es un problema de fácil solución, pero pretenderlo hacer de esta manera, creo que sí va en detrimento, y esto es bien importante, Andrés, esto no va en detrimento del gobierno, ¿eh? No son recursos del gobierno, yo he insistido mucho en esto, son recursos de los trabajadores. Si el Infonavit no recupera una vivienda, si el Infonavit no cobra los créditos que tiene, el problema no es del gobierno, es de los otros trabajadores que todavía no tienen esa vivienda. Gracias, Juvenal, por la conversación, y recuerde que para más información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.